Gracias a todos. Muy buenas noches, tardes, días tengan. Sean bienvenidos a este su programa Vivir es Chido con su anfitrión Pune Alvarado. Uy. Bueno, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches tengan todos ustedes. Aquí su humilde presentador Pune Alvarado en este nuevo episodio de Vivir es Chido. Ya, bueno, no vamos a spoilear el título de que vamos a presentar en unos cuantos minutos. Solo quiero dar una breve introducción. Les agradezco a todos sus atenciones. Les agradezco a todos las preguntas de por qué no ha salido nuevo capítulo, cuándo va a salir nuevo capítulo. Queremos escuchar el nuevo planteamiento, el nuevo debate, la nueva experiencia de vida. Y les agradezco demasiado con todo el corazón aquí en la mano. Bueno, no literalmente. Esas atenciones porque de verdad me motivan demasiado a seguir escribiendo y investigando y... no sé, haciendo mini tesis, mini escritos, columnas, artículos, ensayos y demás. La verdad es que de repente las adversidades que suceden en la vida del día a día le quitan a uno la energía y la fuerza, pues para continuar motivado, para continuar buscando alternativas, para poder darle una textura a todo lo que trae uno en su cabecita. Y entonces, honestamente, en este mes me acabo de dar cuenta que el último capítulo que grabamos o que publicamos fue por ahí del 24 de septiembre, si no mal me equivoco. Han de saber que ha pasado muchísimas cosas. Han de saber que, bueno, afortunadamente nos fuimos por ahí una semanita a Ciudad de México, al Foro Nacional de Educación, que fue una experiencia totalmente gratificante en mi vida. Haber conocido personas tan importantes, tan inteligentes, tan características y que aún así conservan una humildad, o al menos esa fue mi manera de pensar, esa fue mi percepción, una humildad de acercarse con un foráneo llamado Miguel Alvarado y decir: hola maestro, ¿cómo está? Y con una sonrisota así súper padre y pláticas y pláticas y pláticas y pláticas incansables, intelectuales, no intelectuales, chistosas. Han de saber que aparte su servilleta siempre tiene algo que platicar y que si no tiene, ahí mismo lo genera. Si les platicara todas las cosas chuscas que me pasaron, de verdad, este sería un programa más de comedia que de otra cosa, ¿no? Pero bueno. Entonces, pues han de saber que el tiempo ha sido difícil. El tiempo dentro de todas esas experiencias, la primera semana esta del Foro Nacional, regresar, encontrar un poquito delicado a mi progenitor, a mi señor padre, estar con él, acompañarlo a este viacrucis tan gacho que es el sistema de salud. Y no es por hablar mal de él, me refiero al sistema como tal, al sistema administrativo. La verdad, para mí son unos héroes, no porque yo trabaje en él, sino que hay demasiada calidad, demasiado talento humano, demasiada gente empática. Lamentablemente, todos estos trámites engorrosos, absurdos, toda esta rotación de personal y todo este rollo dificultan un poquito. Me han hecho esa pregunta muchas veces de por qué no charoleas tu gafet como trabajador, ¿no? Y la verdad es que no. Si corro con la suerte de que me traten bien, deben de tratar bien a todos los demás. Si no, yo tengo la mentalidad de que, pues, ¿por qué beneficios si todos deberíamos de vivir lo mismo, ¿no? El sistema no es bueno nada más, no debería ser bueno nada más para quien sabe moverse, para quien sabe pedir favores, para quien tiene compadrazgos o amiguismos, ¿no? Que la verdad sí es cierto y ayudan mucho. Pero en el contexto no me imagino las personas que acuden a atención médica, que acuden a los sistemas de salud, que no lleven ningún familiar, que no conozcan el sistema, que no conozcan las oficinas, las coordinaciones, que no sepan, ni tengamos el tiempo, ni la empatía. Y ojo, esto va para todos los que somos trabajadores, de tomarnos un minutito, 2 minutitos o incluso hasta 5 para explicarles el teje y maneje del proceso que se va a llevar a cabo con el paciente. Pero bueno, de esto no se va a tratar el podcast, ¿verdad? Nada más quisiera comentar eso. Han sido ya 4 semanas largas,
Han sido 4 semanas cansadas. Su servilleta ha llevado una rutina de más o menos 6 de la mañana a 1 de la mañana. Y pues vale la pena. Honestamente todo ha valido la pena. Y lo trato de hacer siempre con una sonrisa. Siempre con una empatía hacia lo demás, hacia el prójimo. Siempre con amor a la gente. Y pues siempre también llevando semanas, queriendo escribir y queriendo darme el bendito tiempo para poder desarrollar la idea del día de hoy. Ahora sí, después de este mega podcast emocional, esta introducción a los derechos y derechos y responsabilidades que tenemos cada quien, les quiero comentar justamente el episodio del día de hoy, llamado Una peligrosa confusión, esfuerzo o sacrificio. O pudiéramos llamarlo también una peligrosa confusión, esfuerzo contra sacrificio. Como docente y educador, o bien capacitador, o tutor, acompañante, gurú laboral o pseudo coach, obviamente no lo digo yo de forma personal, sino porque me han hecho comentarios así como tipo carrilla, es algo muy importante para mí y es una causa de lucha personal, tanto de la forma intelectual como social, en donde las personas necesitan hacer un uso correcto del lenguaje y a no subestimar el poder de la palabra. Y justo es que siempre me ha preocupado la justificación en el empleo de cada una de ellas. Sin embargo, me considero un autoprofeta en la claridad lingüística y la congruencia con la que empleamos la semántica de las palabras con sus contextos. Antes de desarrollar el tema, quisiera contarles una historia gráfica, corta y clarísima sobre el sacrificio y el esfuerzo. Ahí les va. Una gallina y un cerdo, muy amigos, deciden emprender un negocio. La gallina le dice: «Cerdo, ¿quieres abrir un bar conmigo?». El cerdo le dice: «Sí, viva, viva. ¿Y qué vamos a recibir? ¿Qué vamos a atender? ¿Qué vamos a servir?». La gallina le dice: «Pues desayunos». Y el cerdo bien emocionado: «Bien, me encanta desayunar. ¡Qué rico! Oye, gallina, ¿pero qué vamos a servir?». Y la gallina le dice: «Huevos con tocino». Aquí termina el cuento. Y en esta historia quisiera que cada uno de ustedes identificara el esfuerzo y el sacrificio. 3, 2, 1, tiempo. En esta historia, la gallina se esfuerza y obviamente el cerdo se sacrifica, ¿verdad? Porque el huevo es un producto de la gallina, pero el cerdo, bueno, en este caso el tocino, es una parte del cuerpo del cerdo. Primero y directamente quisiera hablar de la definición de sacrificio. Y no es que esté peleado con la representación histórica con la que se fue formando esta concepción de la palabra. Muchas veces hablamos de sacrificio cuando nos referimos a la crianza de los hijos, al mantenimiento de la pareja y cuando lo enfocamos al trabajo. Para mí, y digo para mí entre comillas, en realidad utilizar la acepción sacrificio es un error, ya que el contexto del mensaje no se centra en querer acabar con nuestra salud física o mental. Así es, no quiero. ¿Y a qué se debe este dilema? Bueno, porque literalmente sacrificio significa, según la Real Academia de la Lengua, lo siguiente: sacrificio, del latín sacrificium. 1. Ofrenda a una deidad en señal de homenaje o expiación. 2. Acto del sacerdote al ofrecer en la misa el cuerpo de Cristo bajo las especies de pan y vino en honor de su eterno Padre. 3. Matanza de animales, especialmente para el consumo. 4. Matanza de personas, especialmente en una guerra o por una determinada causa. 5. Peligro o trabajo graves a que se somete una persona. 6. Acción a que alguien se sujeta con gran repugnancia por consideraciones que a ello le mueven. 7. Acto de abnegación inspirado por la vehemencia del amor. Y 8. Coloquial, operación quirúrgica muy cruenta y peligrosa. Yo no sé ustedes, pero de verdad la definición de sacrificio me parece que está rodeada de demasiada violencia como para romantizarla y envolverla en nuestro lenguaje común. La violencia tan presente en los textos sapiensales nos remonta a la historia antigua para expresar la omnipotencia de los dioses sobre los hombres.
y se encuentra presente en todos los textos religiosos de la antigüedad, desde el Tanaj hebreo a los mitos griegos, desde los Vedas hasta los códices aztecas. Por ejemplo, en la antigua Tenochtitlán, el sacrificio humano era parte integral de la vida de los habitantes y reflejaba la relación de la gente con sus dioses. El acto sacrificial también significaba una forma de hablar entre los pobladores de lo terrenal y aquellos otros que se encontraban en el mundo de lo mágico o religioso. Y si hablamos en el contexto religioso, el sacrificio también está presente y repetitivo en la historia de las doctrinas religiosas del mundo, desde la fundación de la Iglesia cristiana hasta el Islam. La justificación del sacrificio bajo el contexto violento ha sido uno de sus grandes temas. La historia nos demuestra que el sacrificio se le daba la apariencia de ser una violencia sagrada y simbólica, pero que puede interpretarse como una forma astuta de intercambio y cálculo bajo modelos mágicos. Por eso, el sacrificio antiguo siempre estaba ligado a la purificación de la mancha, de algo puesto más allá de la voluntad humana. Pero entonces, ¿qué tanta mancha tienes que purificar para sacrificarte por alguien o algo? Y ojo, bueno, interrumpo un poco la fluidez del tema del sacrificio y del desarrollo conceptual para introducir ahora el término esfuerzo, que es donde quiero que cada quien se pregunte y le dé su propio significado siempre y cuando ya haya escuchado el episodio completo. Generalmente encontramos al esfuerzo en una cuestión o fruto deportivo, personal, profesional, desde pequeñas tareas a grandes proyectos en nuestra vida. El esfuerzo realmente no se mide por lo importante que pudiera llegar a necesitarse, sino por nuestra conexión con la actividad que debemos de alcanzar. Nos permite expresar algo que sentimos interiormente y que rara vez podemos poner en palabras. En otras palabras, también se encuentra conectado con la expresión de nuestra vocación, con nuestros dones, con nuestros talentos, con la inspiración y con la creatividad. Además, acompaña muchas de las sensaciones de logro que tenemos en nuestra vida. Al esfuerzo se le asocia a emociones como la pasión, el amor por lo que hacemos, nos invita a sumergirnos en la actividad y aplicarle nuestra propia energía con motivación, en pocas palabras, con gusto. Y aquí quiero hacer énfasis y centrar mi mensaje para abrir cuestionamientos cognitivos y perceptuales. A veces se confunde con el sacrificio el esfuerzo. Y el sacrificio podríamos expresarlo como dejar algo, tener que pagar un precio por algo. Y la confusión definitoria no es inocente y está asociado a nuestras creencias más profundas. ¿Han escuchado la frase "las cosas se consiguen sacrificándose"? ¿O sinónimos a ella? Puedo entonces argumentar que el sacrificio vendría a ser un tipo de esfuerzo, pero sin la motivación interior. Una energía dispuesta para cumplir pautas externas a nosotros, para cumplir estándares externos que asumimos como propios. Y a diferencia del esfuerzo y sus conexiones, el sacrificio está conectado con el miedo, el temor de no lograrlo, el deber ser de una manera u otra, o el miedo a recibir un castigo. Y no nos equivoquemos, también con el sacrificio se pueden lograr éxitos, pero muchas veces estarán vacíos de la capacidad de disfrutarlos realmente. E irán construyendo historias catastróficas, negativas o grises debido a esto, porque también, secundario al sufrimiento, al dolor o al sacrificio que generaron estas actividades, se llega a desarrollar papeles de víctima, de resentimiento, de culpabilidad y de pérdida. Si ponemos atención a nuestro alrededor y los contextos que rodean a la mayoría de las exclamaciones de sacrificio, quizás se llegue a identificar muchas historias que tienen la tonalidad de reclamo. Por ejemplo, ¿a poco no les ha pasado o no han escuchado, o incluso si tú has dicho este tipo de comentarios? Nadie me ha agradecido por lo que yo hice por esta empresa. O nunca valoraste todo lo que yo dejé por ti. O tuve que renunciar a demasiadas cosas en mi vida para... También, nunca reconociste o nunca reconocieron todo lo que di por... Ahora les pregunto, ya que se secaron la sangre del chipotazo o de la mordida de lengua, ¿cómo empleas tu esfuerzo o tu sacrificio? Quiero comentarles que esforzarse, o al menos para mí, esforzarse por lograr lo que uno quiere es una idea que bien transmitida es positiva y pone alto valor a aquello que se llega a conseguir. Pero si ese esfuerzo pasa por un sacrificio o le echa demasiado peso a la balanza, donde quede uno muy raspado, donde queden muchas secuelas o heridas de guerra, la verdad para mí no vale la pena. Recuerdo muy bien un video que vi hace algunos años de Odín Dupeirón diciendo:
A mí no me importa ser el 10. Yo no tengo pedos para ser el 7 o el 8. La diferencia del 8 al 10 son 4 horas más de sueño. Es comer más, es ver a tu familia, es ver a tus amigos, es salir con tu novia, novio, novie. Entonces, la verdad no lo deseo. Aparte hay estadísticas donde dicen que son más exitosos económicamente los que sacaron 6 esos 7 porque desarrollaron más una inteligencia social que los que siempre estuvimos centrados y agarrados, pues ahora sí a las labores de la tarea, a las labores estudiantiles o las labores laborales. Labores laborales se escucha chistoso, ¿verdad? Pero las actividades laborales, pues. Recuerden que tanto los proyectos personales como los emprendimientos profesionales basados en el sacrificio nunca son sostenibles en el tiempo y traen inmensos costos. Solo cada uno de nosotros sabemos si la recompensa merecerá la pena. Y a veces ni siquiera tenemos eso claro, a veces ni siquiera pensamos en lo que le vamos a implementar o lo que le vamos a inyectar a ese proyecto y ya nos metimos y nada más porque no tenemos la cultura de la renuncia, pero salimos muy mal directamente para terapia intensiva. Les quiero dar un consejo no pedido, pero a lo mejor les puede caer como a mí. Esfuércense, pero tampoco demasiado. Tengan muy en cuenta cuando aparezcan estas alarmas, ya sea físicas, ya sea mentales, sea que sus emociones están yendo mucho al enojo, a la ira, o mucho al llanto, a la depresión, o ya tienen mucho dolor de columna, o ya tienen mucho dolor de cabeza, o ya tienen mucho dolor de hombros, o ya tienen fricciones con todo el mundo. Escuchen estas alarmas y deténganse. Tómense un tiempo y presten atención a la vida, porque algo quiere contarnos. Recuerden que a la vida se comunica a través del corazón y vivir es chido. Muchísimas gracias a todos por escucharme. Les mando un gran abrazo. Espero que pronto nuestros hermanos que se encuentran afectados por estos ciclones, esos efectos naturales, pronto regresen a casa. Pronto sepamos de estas personas especiales. En especial quiero comentar que ojalá pronto recibamos noticias de nuestro maestro Faustino, que se encontraba en el área de Acapulco, si no me equivoco, y pues por ahí tuvo enfrentamiento, tuvo un acercamiento cara a cara con este fenómeno natural. De todo corazón le mando un abrazo, un saludo desde el corazón y esperamos pronto tenerlo de vuelta, maestro. Muchísimas gracias a todos, los quiero, hasta luego.